Lo expulsaron, lo llamaron viejo y acabado. ¿Y qué hizo? Se mudó a la frontera y comenzó a criar waifus overpower de todas las razas legendarias y empezó a construir un nuevo imperio desde cero. Ahora, la fuerza más poderosa del reino es un abuelo despreocupado con un harén. Jubilación. No, este viejo apenas está comenzando. Entonces, ¿sigues pensando que el exilio fue un castigo? Vamos a descubrirlo. Esta historia comienza en el campo de batalla donde Jain peleó contra un monstruo rango A, un enorme jabalí solo. Nadie pudo derrotarlo durante tanto tiempo y el protagonista fue enviado en esta misión. El monstruo era simplemente gigantesco, pero aún así no pudo resistir los golpes hábiles del protagonista. Al final, Jain se convirtió en el ganador de este duelo. Un tiempo después, regresó al gremio de aventureros, arrastrando el enorme cadáver del monstruo derrotado detrás de él. Cuando entró al gremio, dos aventureros conversaban en voz baja. Uno le preguntó al otro: «Escuché que el protagonista novato tiene un rango muy alto. Al parecer lo promovieron por derrotar a un enorme jabalí». Su interlocutor exclamó sorprendido: «Estamos hablando de ese monstruo rango A. ¿Lo derrotó? De ninguna manera, definitivamente no pudo derrotarlo. Aunque el hecho de que haya regresado vivo ya es impresionante». El protagonista se acercó a la puerta. En ese momento una voz femenina lo llamó. Se dio la vuelta y vio a una empleada del gremio, su supervisora. Frente a él, la chica exclamó que se alegraba de que estuviera a salvo, lo cual era genial. El protagonista estuvo de acuerdo con ella. Ella continuó diciendo que esta tarea había sido terrible. A pesar de que subía rápido de rango, su rango aún era solo C. El hecho de que para llegar a rango B tuviera que matar a un monstruo rango A era una pura burla, lo que lo irritaba aún más. La supervisora siguió diciendo que la gente de arriba simplemente lo presionaba. Le daban escalofríos. El protagonista pensó que ella también tenía razón en eso. La empleada se suavizó y dijo que de una manera u otra estaba muy contenta de que él estuviera bien. Preguntó si había visto ese horrible jabalí gigante. Jain se rascó la cabeza y respondió casualmente que lo había derrotado. No cabía por la puerta, así que lo dejó afuera. La supervisora no lo creyó y salió a verificar las palabras del protagonista. Cuando vio el enorme cadáver del monstruo, la chica quedó asombrada. ¿Qué fue eso? Tras superar su asombro, le preguntó: ¿es realmente humano? El protagonista solo sonrió con ironía en respuesta. Esperando que le otorgara un certificado, se aburrió. En el mostrador de expedición, los aventureros que lo observaban se preguntaban de dónde venía. Quizás era de otro reino. No parecía un joven, pero aún era un novato en este punto. La chica se disculpó por la espera y le entregó un papel, diciendo que era su certificado de rango B. Añadió que entre los aventureros no hay muchas personas de tal rango. Se considera alto. El protagonista se sorprendió. ¿Es verdad lo que dices? La empleada levantó la cabeza y dijo que estaba muy orgullosa de haberlo supervisado. Él se sonrojó por el elogio y le preguntó por la siguiente tarea. Ella se sorprendió. ¿Todavía quieres tareas? Deberías descansar al menos un poco. El protagonista respondió que para él era al revés. Si no se movía, se sentía mal. La chica le dijo que no se excediera y fue a buscar una nueva tarea. Él le agradeció y agregó que todo era por su edad. Pensó orgulloso que ahora era un verdadero aventurero. La supervisora intentó alcanzar la estantería que necesitaba. Él estaba perdido en sus pensamientos. Nunca pensó que se convertiría en aventurero a esa edad, pero hasta ahora estaba saliendo adelante. La chica finalmente sacó una caja con tareas, fue al mostrador y dijo que dado que él era rango B, había muchas más solicitudes. Él se sorprendió. En serio, la supervisora, mientras revisaba las tareas, notó que había incluso una solicitud personal de territorios vecinos. El protagonista respondió que tomaría esa tarea. Ella intentó objetar que no valía la pena aceptarla. Era demasiado sospechosa. Echó un vistazo a la tarea y se sorprendió al ver que la solicitud fue enviada desde lo profundo de las montañas y su nombre se mencionaba en ella. El protagonista pensó, aunque las solicitudes personales son sospechosas, igual, ¿por qué está mi nombre allí? ¿Cuál es la esencia de esto? La supervisora respondió que la esencia de esta tarea es enseñar a niños. El protagonista preguntó de nuevo sorprendido:
¿Niños? Ella dijo que eso era todo lo que estaba escrito ahí. Haynes, sin pensarlo 2 veces, se puso en camino para cumplir la tarea. En el camino pensó en esta solicitud, pero lo que más le interesaba era quién había enviado tal petición, entonces la esencia de la tarea en sí. De repente vio su destino frente a él y pensó, este es un edificio escondido en lo profundo de las montañas. Al acercarse se sorprendió al notar que las puertas del edificio estaban abiertas. Esto era extraño. Julius salió a recibirlo y dijo que lo habían estado esperando. Ain estaba asombrado. Frente a él estaba el propio ministro de Relaciones Exteriores del Reino Dorado. Sir Julius estaba confundido. Preguntó lo primero que se le ocurrió. ¿Por qué estaba él aquí? Julius respondió que era una pregunta extraña. Después de todo, él era quien envió la solicitud. Pensó que el protagonista había venido sabiendo eso. El protagonista se sintió avergonzado y comentó que por supuesto su nombre le era familiar, pero no pensaba que realmente fuera él. El ministro, el cliente, se rió y respondió que había escuchado sobre su situación. Por eso pensó que este trabajo le quedaría perfectamente. El protagonista aclaró la naturaleza de su trabajo. El hombre señaló que, como se indicaba en la tarea, implicaba enseñar a niños. Lo invitó a seguirlo dentro del edificio. Cuando entraron en una de las habitaciones, fueron recibidos por 2 chicas. Riri dijo algo sobre que estaban llegando tarde. Julia le preguntó a su abuelo Julius, «¿Este hombre que está a su lado es su maestro Riri?» Objetó diciendo que eso simplemente no podía ser. Lo más probable era que fuera un asistente. El protagonista sonrió y pensó que eso sonaba a un insulto. Julia, por el contrario, estaba segura de que su abuelo hablaba de él y se preocupó. Riri comentó que estaba demasiado nerviosa, a lo que Julia se disculpó. El protagonista se dio cuenta de que estas 2 chicas definitivamente no eran personas comunes. Respondió en voz alta a Julia que todo estaba bien. Ella no tenía nada que disculparse. Notó que Julia tenía una forma especial de orejas. Definitivamente era un elfo. Pero la segunda, Riri, lo sorprendió. Preguntó si ella era un dragón. La chica respondió que exactamente así era. Por eso no tenía nada que aprender de los humanos. Haynes se sorprendió gratamente. Esta era su primera reunión con un elfo, y en general consideraba a los dragones un mito. El protagonista miró más de cerca a Riri y se dio cuenta de que no era solo un dragón, sino un representante de una raza superior que podía tomar forma humana y comunicarse con otras criaturas. La chica dragón vio la sorpresa en su rostro y le dijo a su amiga que eso siempre pasaba cuando los humanos la encontraban. Julius comentó que era natural que subestimaran a los humanos, pero en realidad, ellos fueron expulsados de sus tierras por los humanos. No fue así, Julia le dijo indignada a su abuelo que esas palabras los enojaban mucho. Él respondió con voz firme que debían aprender. De lo contrario, ¿cómo podrían los humanos débiles combatir contra los dragones? Riri contraargumentó que los humanos no eran capaces de nada por sí solos y solo podían ganar con números. El ministro la retó a probarlo. Los ojos de Riri brillaron con luz de dragón y le preguntó con una sonrisa carnívora, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo matar a este hombre? El protagonista frunció el ceño. Realmente no quería morir todavía. Julia le dijo asustada a su amiga que si hacía eso, la montaña se volaría por el viento. Pero si su abuelo lo quería así, ella podía hacerlo. Riri estaba indignada porque tampoco podía hacerlo. De lo contrario, todo el edificio se derrumbaría. El protagonista dijo que, ya que había llegado hasta lo más profundo de las montañas, podrían salir y charlar más en el aire fresco. Cuando salieron del edificio, Julia fue la primera en ponerse frente a él. Él preguntó, «¿Empezamos?» La chica señaló con sorpresa que no tenía miedo de ella en absoluto, pero eso no cambiaba nada. Estaba segura de que definitivamente podía con él. Adoptó una postura de combate y le dijo que no se quejara después. Creó círculos mágicos en el aire que formaron un verdadero torbellino. El protagonista comentó con admiración que esa era la magia de los elfos. Julia señaló que ese poder mágico no tenía comparación con la magia humana. Luego le preguntó si lo estaba subestimando porque todavía era una niña. Él sonrió y pensó que no era así en absoluto, y con un movimiento de su mano destruyó sus círculos mágicos. La chica se sorprendió. ¿Qué fue eso? Él desactivó su magia con un solo movimiento. El joven señor le aconsejó que se concentrara. Siempre era muy fácil perder el control sobre la magia. Comenzó a atacarla con sus golpes.
La chica se dio cuenta de que no tenía tiempo para esquivarlos. En un momento, fue levantada en el aire por un torbellino, luego empezó a caer, pero el joven señor la atrapó en sus brazos. Pensó con alivio que había logrado atraparla. Riri refunfuñó confundida. ¿Qué clase de tontería fue esa? Julia casi se lastima. Definitivamente no habría cometido un error tan estúpido. El protagonista apareció a su lado y señaló que ella también debería concentrarse mejor. Ella se sorprendió. ¿Qué le dijo? En ese momento Hein usó su poder mágico nuevamente y lo dirigió hacia la chica. Un torrente de magia la envolvió de la cabeza a los pies de repente. Ella gritó que le había hecho daño. Ni siquiera tuvo tiempo de entender qué tan rápido pudo acercarse tanto. La chica intentó responder con un ataque, pero él los repelió fácilmente todos. Notó que ella dudaba. Todos sus movimientos eran demasiado predecibles. El joven señor creó un torrente otra vez y ella cayó golpeándose con fuerza. Riri lo miró sorprendida y él señaló que había más. El protagonista continuó diciendo que realmente no podía ver a través del flujo de la magia de dragón y que las habilidades humanas no eran comparables con la magia de dragón. Si seguía avanzando a ciegas, simplemente sería destruido por su poder, pero aún así, podía rechazar fácilmente sus ataques predecibles. Hein la vio sentada en el suelo con la cabeza baja y se preocupó por ella. Tal vez se había excedido un poco. Inclinándose para ver qué pasaba, nunca esperó lo que ocurrió. En un instante Riri saltó, se lanzó a su cuello y exclamó con alegría que era genial. La chica se volvió hacia Julius y dijo que estaba de acuerdo en que esta persona era la indicada para ellos. El joven señor, sorprendido por su reacción, intentó apartarla, pero ella se aferró a él como unas pinzas. Él sonrió y le preguntó si al menos podía ser un poco más suave con él. Riri respondió que después de lo que dijo, difícilmente podría rehabilitarse. Julius miró sorprendido a su nieta adoptiva. Julia dijo que era injusto. Luego preguntó a su abuelo quién era esa persona. El ministro le respondió que Hein es un luchador del ejército en el frente del Reino Dorado. Es una leyenda que ha entrenado a muchos estudiantes habilidosos como instructor de la corte. Julia quedó impresionada por la reputación del protagonista. El joven señor, al escuchar sus palabras, le corrigió que ya era un ex instructor. Julius lo miró pensativo. Julia estaba asombrada por la insolencia de su amiga, que aún no quería soltar al joven señor. Después de un tiempo, las chicas entrenaron entre ellas, tomando en cuenta sus nuevos conocimientos y perfeccionando sus golpes. El joven señor y Julius observaron su entrenamiento. En ese momento el ministro dijo que era hora de que él y el joven señor hablaran sobre el trabajo próximo. Hein se sorprendió. ¿No es su trabajo la educación de estas dos chicas? Mientras seguía viendo su entrenamiento, donde Julia intentó cortar la cabeza de su amiga. El ministro respondió que era una petición para la aventurera Hein y que la conversación próxima era diferente. El joven señor lo escuchó con medio oído porque en ese momento estaba preocupado por lo que sus estudiantes estaban haciendo. Solo las palabras del ministro de que la conversación sería sobre una petición al instructor de la corte hicieron que el joven señor pensara en sus palabras. Puso una taza de té sobre la mesa y preguntó: «¿El ex verdad?» Julius respondió que aún no era una decisión definitiva. El joven señor se sorprendió. Aún así, el ministro escuchó que el príncipe lo expulsó, pero en ese momento él y su majestad estaban en otro país y fue él quien le indicó contactarlo. A Hein le gustaría escuchar la situación desde su lado. El joven señor pensó: desde su lado, hace unos días entrenó al príncipe Aidon. El príncipe actuaba lento y finalmente falló un golpe del joven señor, tras lo cual cayó al suelo. Sus doncellas corrieron preocupadas hacia él preguntando si estaba bien. El joven señor se dio cuenta de que había vuelto a saltarse los entrenamientos. El príncipe maldijo e intentó enojado levantarse. El joven señor se sorprendió por su reacción. Dijo que eso no era el final. El príncipe expresó una protesta categórica de que eso era el final. El joven señor lo miró asombrado. El príncipe le señaló con el dedo, lo llamó idiota y dijo que para él eso era el final. Él es el instructor de la corte más fuerte. Esto es un completo sinsentido. Le mostró falta de respeto a él. El protagonista le pidió a Dios que le diera la fuerza para soportar todo esto. Aidon continuó diciendo que fue su falta de respeto hacia él lo que lo estaba volviendo loco. No le importa si es instructor o no.
está obligado a tratar con respeto a su superior. Tiene talento y su trabajo es ayudarlo a revelarlo, después de lo cual se rió en voz alta y le señaló con el dedo con desprecio. El protagonista le respondió con calma que, como él mismo había dicho muchas veces, es imposible revelar un talento que no existe. La rabia de Aidon no tenía límites. Llamó idiota al protagonista y gritó que todos los instructores excepto él reconocían su talento. Si no es capaz de enseñar bien, que no culpe a otros. El príncipe agarró su espada y saltó, con la intención de golpear al protagonista. Hein esquivó hábilmente el ataque. Aidon pasó volando junto a él y cayó al suelo. Maldijo con furia. El protagonista le preguntó qué clase de instructores eran esos que reconocían su talento. El príncipe se rió maliciosamente y dijo que no renunciaba a su entrenamiento. Tiene talento. Solo hay que esperar a que dé frutos. Ni siquiera se puede perder tiempo. Sus ojos se llenaron de odio mientras continuaba diciendo que él, como sus espadas, su magia e incluso la política deberían conocer su lugar. El protagonista lo miró con calma y pensó tristemente que era muy estúpido escuchar tales cosas del príncipe. Le preguntó en voz alta, ¿y qué querías decir después? Aidon le señaló con el dedo y dijo que, como príncipe, lo estaba expulsando inmediatamente de la corte real. Nunca olvidaría cómo constantemente menospreciaba su talento. El protagonista estaba indignado de que algo así pudiera suceder. El príncipe volvió a estallar en furia y le gritó que se callara y dejara de poner excusas, que empacara sus cosas de inmediato y se fuera de aquí. El protagonista se dio cuenta de que no podía convencer al príncipe, así que se dio la vuelta en silencio y caminó hacia la salida. Las doncellas de Aidon corrieron hacia él, comenzaron a masajearlo y a calmarlo. Él se derretía con su atención. De repente el protagonista se dio la vuelta y le preguntó, ¿Su Majestad sabe sobre esta decisión? El príncipe se enojó de nuevo y le dijo que cerrara la boca. El protagonista no dijo nada más. Pensó, así son las cosas. Caminó con determinación a empacar sus cosas. En ese momento su asistente se acercó al príncipe y con adulación dijo que era una excelente decisión. Aunque a su padre le gustaba el protagonista, los héroes del pasado ya no son necesarios en el presente. Añadió que Aidon tenía toda la razón. Su talento es realmente enorme y pronto florecerá. El príncipe sonrió ante las palabras de su asistente. Hein guardó silencio, dejando saber al ministro que su historia había terminado. Julius dijo pensativamente, así son las cosas. En general eso esperaba. Le preguntó al protagonista, ¿no vas a recibir confirmación de su majestad? El protagonista dudó en responder. Julius continuó diciendo que el príncipe afirmaba que lo humillaba constantemente durante el entrenamiento y también lo sacaba y lo torturaba de todas las formas posibles. Además, hay personas que pueden confirmar fácilmente tales rumores, son sus doncellas y su asistente. El protagonista se sorprendió al escuchar tal cosa. El ministro continuó que el rey nunca creería las palabras del príncipe así como así, pero son muy pocos para que su majestad crea su versión. El hombre continuó que por eso se había puesto en contacto con él. El protagonista bebió té y permaneció en silencio esperando que el ministro dijera más. Señaló que criar a las chicas es solo una excusa para ganar tiempo, aunque, incluso si no lo hubieran expulsado de los instructores de la corte, la solicitud habría sido la misma. El protagonista observó a las chicas en ese momento, ya que después de la batalla se arreglaban preguntándose unas a otras sobre la calidad de su apariencia. De repente Riri creó un círculo mágico y gritó que comenzaba. Julia estaba indignada preguntándose en qué estaría pensando otra vez. Julius, mirándolas, dijo que son la joven esperanza para las razas que desaparecen. Julia, mientras tanto, estaba indignada tras el ataque de Riri diciendo que no tenía nada de orgullo. Riri se rió y comentó que era muy agradable ganar. El ministro expresó la esperanza de que el protagonista entienda que las chicas ahora pueden vivir solo, gracias al orgullo de pertenecer a una raza superior, pero eso no es suficiente para que simplemente sobrevivan como especie, sin mencionar vivir una vida feliz e independiente. El protagonista sonrió y le preguntó a Julius, ¿así que todo es por el bien de las futuras generaciones? El ministro tomó un sorbo de su té y respondió que no era así en absoluto.
Primero que todo esto debe convertirse en un proyecto importante para el Reino Dorado. Aang se sorprendió. ¿Un proyecto? El hombre dijo que todos sus estudiantes a quienes entrenó dejaron su marca en las futuras generaciones e influenciaron la historia. El poder que anhelan sus nietas es similar a esto. Además, si el Estado mantiene buenas relaciones con tales razas, obtendrán un buen beneficio. Sonrió al protagonista y continuó que un plan tan grandioso podría hacerse realidad gracias a él. Fue él, el protagonista, quien tenía un talento especial para desarrollar personas. El protagonista respondió que realmente era inútil cuidar a un príncipe consentido que no estaba formando a la siguiente generación. Lo más importante, señaló Julius, era que justamente por eso lo habían llamado para que pudiera hacer ambas cosas. El protagonista puso una expresión de dolor y preguntó si eso era realmente lo que pensaba. El ministro se rió y dijo que justamente así era. Ahora irían a la ciudad. El protagonista lo miró sorprendido. Las chicas, al escuchar la frase de su abuelo, exclamaron que era injusto. Ellas también querían acompañarlos. El protagonista y el ministro bajaron la mirada. Julius puso su mano sobre el hombro del protagonista y le dijo que el dragón y el elfo son quienes liderarán la próxima generación. Mientras tanto, en el reino, en la sala de negocios, Su Majestad y el príncipe escuchaban el informe del joven que había llegado a ellos. Reportó que el comandante de los caballeros de la corte, el comandante del escuadrón élite dragón rojo Jin y la única aventurera, rango S, Cora, todos protestaron por la expulsión del instructor de la corte Hain. Sin él, el trabajo de todos los departamentos se detuvo. Se puede decir con seguridad que esto es un gran problema para todo el reino. El príncipe objetó que todo eso era una tontería. ¿Por qué hay tanta gente del lado de ese sinvergüenza? El visitante estaba indignado. Sinvergüenza, todos fueron criados por él, así que no hay nada sorprendente en esto. Aidon dijo ofendido que lo trataban injustamente. Él es el futuro gobernante. El visitante le preguntó, ¿qué pasaría si todas las personas mencionadas se rebelaran? Entonces el príncipe perdería todo el reino. Aidon exclamó indignado, ¿de qué está hablando? El interlocutor continuó que solo una persona, una aventurera rango S, y los otros 3 individuos nombrados eran capaces de redibujar el mapa del continente. Además, muchos estudiantes del instructor estaban activamente involucrados en la vida del reino. El príncipe intentó encontrar una explicación, pero el interlocutor lo interrumpió y dijo que eso probaba la influencia de esa persona. Si el protagonista fuera a otro reino, la ventaja no cambiaría a su favor. Aidon se rió y volvió a objetar que el talento de su estudiante se podía revelar fácilmente sin él. Ya había dicho que eso no era así en absoluto. En ese momento el rey intervino en la conversación. Respondió al príncipe diciendo que el hecho de que él no tuviera talento, Aidon casi aulló, no estaba de acuerdo con eso. Su talento fue confirmado por todos los instructores. Definitivamente se manifestará algún día. Su Majestad le preguntó severamente, no lo entendía aún, se enfrentaban a una situación donde ese efímero algún día podría no llegar. Por eso necesitaban resolver ese conflicto. El príncipe estaba furioso. Resolverlo él lo humilló el próximo rey. Por cierto, tuvo la suerte de que no desatara toda su ira contra él. El rey lo miró con irritación y dijo que si la historia del instructor fuera diferente, no lo defendería. Aidon estaba indignado. ¿Por qué Su Majestad señaló sabiamente que el cargo y el estatus no lo son todo? Lo que importa es lo que una persona logra y él como padre le dio esa oportunidad. De una forma u otra, hasta que escuche la historia del protagonista, estará bajo vigilancia. La ira del príncipe no conocía límites. El visitante dijo que todo eso era por su propio bien. Aidon no entendía de qué hablaba. El interlocutor continuó que había muchas personas que respetaban al protagonista y por lo tanto, por ahora, debería tener más cuidado con sus palabras para salvar su pellejo. Mientras tanto, el protagonista Julius y las chicas fueron a la ciudad de compras. Riri literalmente se colgó del protagonista. Estaba cansada de caminar. Y para Hain tampoco fue fácil. El ministro lo miró y notó que no parecía estar bien. El protagonista respondió que estaba bien. Julius asumió que no había podido cambiar en absoluto después de su conversación, ¿verdad? El protagonista miró a las chicas y pensó en la suya propia. Riri, de la raza dragón, era la hija del rey dragón.
Julia de la raza elfa era candidata a la próxima princesa. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el ministro, quien dijo que tendría que comenzar el entrenamiento, lo que significaba que la próxima generación estaba a salvo. Aang se sonrojó y le preguntó si Julia era candidata a princesa. ¿Significaba eso que tenía sangre real? Él le respondió que no era así. Los elfos eligen al que tiene el poder mágico más alto como rey. Sin embargo, no se desarrollan juntos, así que no tiene sentido, Julius. Al notar que él también intentaba desarrollar poder mágico, Julia indignada levantó a Riri, quien se había subido a los hombros del protagonista. Para ese momento se rieron y dijeron que los clanes dragón también eran difíciles de reunir. Aang, quejándose por el cansancio, señaló que los dragones y los elfos eran realmente asombrosos, pero ambos tenían sangre real. Le preguntó al ministro qué iba a hacer. El hombre respondió que ahora solo necesitaban abastecerse de lo esencial. En ese momento una multitud se reunió cerca de un establecimiento en la ciudad. Un hombre entre la gente miró dentro del edificio. Preguntó por qué ella estaba allí. Después de todo, esa era la comandante del escuadrón dragón rojo llamada Jean. Este era el escuadrón más élite del reino, y ella también era su líder más joven. Se preguntó si podría saludarla. Su amigo respondió que era mejor no hacerlo. Vivían en mundos diferentes. Era realmente difícil acercarse a ella. Jean estaba sentada en una mesa de un café. Esperaba su pedido. La mesera, con manos temblorosas, llevaba el cóctel que Jean había ordenado. El dueño del bar le dijo que tuviera cuidado. La chica se acercó a la mesa donde estaba sentada la comandante del escuadrón élite. Se disculpó por la larga espera, pero justo en ese momento tropezó y comenzó a caer. Por supuesto, el cóctel voló en una dirección y la mesera en otra. Su horror y vergüenza no tenían límites. Tenía que deshonrarse frente a una persona así. Jean se levantó de la mesa, se acercó a la mesera y silenciosamente la levantó en sus brazos. Un murmullo recorrió la multitud. La gente decía emocionada que la pobre chica tenía muy mala suerte. Jean puso a la chica de pie, le sonrió dulcemente y dijo: «Menos mal que está bien». La mesera estaba sin palabras por la sorpresa. Apenas podía respirar. El dueño del establecimiento se acercó a ellas y comenzó a disculparse con voz temblorosa. Agregó que le traería una bebida nueva de inmediato. La mesera seguía totalmente asombrada por la amabilidad de Jean. La multitud comentaba lo increíble que era realmente la comandante. Jean volvió a su mesa, se sujetó la cabeza con las manos y pensó tristemente que estaba asustando a todos a su alrededor otra vez. El dueño del local se acercó con una bebida nueva. Volvió a pedir perdón y dijo que definitivamente hablaría con la empleada. Jean respondió que no había necesidad de preocuparse ni castigar a la chica. Todo estaba bien. No tenía quejas contra ellas. El dueño se sorprendió, luego le sonrió ampliamente y le agradeció calurosamente por su comprensión. Pensó con pesar: vaya presión. Luego se volvió hacia el posadero y le preguntó si podía hacerle una pregunta. Él respondió gustosamente a su petición. Ella podía preguntarle lo que quisiera. Jean dijo que necesitaba encontrar a alguien. Él preguntó quién era esa persona. La chica pensó cómo describir con más precisión a la persona que buscaba. Después de pensarlo un poco, exclamó: «Sí, sé cómo describirlo». Se levantó a toda su altura y dijo que ese hombre era más fuerte que ella. El dueño del bar y la mesera reflexionaron mentalmente, pasando por todos los que podrían coincidir con esa descripción. La petición de la chica al dueño del café se filtró instantáneamente en la sociedad y toda la ciudad ya discutía quién era y dónde encontrarlo. Mientras tanto, los viajeros llegaron a la ciudad. Riri levantó las manos y exclamó que finalmente estaban en la ciudad. La gente comenzó a mirarlos. Julia trató de detenerla diciendo: «No es la primera vez que está en la ciudad, que no corra así». El protagonista preguntó a las chicas: «Ustedes dos rara vez visitan la ciudad, ¿verdad?» Riri respondió que sí. No solían bajar a menudo de las montañas. Él le entregó algo de forma redonda. Sus ojos se abrieron de par en par y preguntó sorprendida: «¿Qué es esto?». El protagonista no tuvo tiempo de responderle porque la chica simplemente corría de una tienda a otra, como loca, y admiraba ruidosamente todo a su alrededor. Julia se quedó al lado del protagonista como un pilar y simplemente observaba.
Hein pensó, bien por supuesto asumió que llamarían la atención en la ciudad, pero esto era demasiado. Sonrió y notó que la gente no miraba a Riri, que se comportaba como una niña de verdad, sino a él. La gente comenzó a susurrar. Quizás este es a quien Jin está buscando. Exactamente la edad y las señales coinciden. ¿No es este el mismo novato? Dicen que es terriblemente fuerte. Alguien dijo que era difícil creer que fuera más fuerte que Jin. La gente simplemente murmuraba discutiendo sus versiones, ya no avergonzados de mirar al protagonista. Él se sentía incómodo con tanta atención. Riri comenzó a irritarse. No entendía por qué todos miraban fijamente a su maestro. El protagonista escuchó un nombre familiar en las conversaciones de la multitud y pensó en Jin. Julius le preguntó si lo había escuchado. Hein respondió que sí. El ministro continuó diciendo que parecía que realmente era muy querido. El protagonista suspiró y dijo que ella realmente estaba en una buena posición para llegar aquí tan fácilmente. En ese momento Jin apareció detrás de la multitud. Escuchó las conversaciones de la gente y, sin poder creer lo que oía, se apresuró hacia el centro mismo de la multitud. Un joven de la multitud se volvió al escuchar pasos, reconoció a Jin y comentó que tenían suerte de estar en el mismo lugar, donde estaba el hombre que el comandante buscaba. La chica abrió camino entre la multitud y llamó alegremente al protagonista, dirigiéndose a él como Maestro Hein. Se rió con alegría y se acercó a él. La multitud inmediatamente comenzó a murmurar, así que ese era él de quien Jin hablaba. El protagonista se agarró la cabeza. Se sentía incómodo con ese encuentro. De repente la chica se detuvo. Una expresión severa apareció en su rostro y tomó su espada. Nadie pudo entender por qué de repente se comportó así. Todos quedaron tan atónitos por el cambio en su comportamiento que les tomó un momento darse cuenta de que Riri la había forzado a adoptar una postura de combate. La chica cargó contra ella y mostró toda la habilidad que pudo reunir. Jin no respondió a sus ataques. Simplemente los bloqueaba preguntándose quién era y por qué de repente la atacaba. Hein agarró a Riri por la nuca con una mano como a un gatito y la levantó en el aire con la otra mano. Tomó la lanza de Jin y dijo que las chicas no eran enemigas. Jin hizo un salto mortal hacia atrás sobre su cabeza y Julius estaba a punto de usar magia, pero se preguntaba qué había pasado. Cuando el protagonista logró acercarse, Riri comenzó a ponerse nerviosa porque Hein no la soltaba. Jin saludó al protagonista y dijo que hacía mucho que no se veían. No sabe cómo logra sonreír en estas situaciones. Hein se volvió hacia Jin y preguntó: «De todos modos, ¿por qué estás aquí?» Jin sonrió dulcemente y dijo: «Por supuesto, para devolverlo al servicio real». El protagonista se rió y preguntó: «¿No es esa una orden del rey?» Julius intervino en la conversación y dijo: «Aparentemente», y se quedó en silencio porque Jin habló. Ella dijo que dado que Julius estaba aquí, eso significaba que podían regresar al palacio. Hein respondió que había sido desterrado por el príncipe heredero y por eso no podía simplemente regresar. Jin se preguntó por qué había pasado eso. Después de todo, el príncipe era mucho más débil que el maestro. No entendía qué clase de conceptos animales eran esos. Hein explicó a todos que Jin era una de sus antiguas alumnas. Ahora es la comandante de la élite del escuadrón real, el Dragón Rojo. Desde la primera reunión estaba llena de talento, especialmente en términos de habilidades físicas. En ese sentido, es algo similar a Riri. Desde entonces ha mejorado constantemente sus poderes y se ha convertido en la persona más poderosa del continente. Hein dijo que cree que no se puede considerarse mejor que los demás solo por la fuerza. Jin respondió que eso es exactamente lo que dijo el príncipe Aidon, aunque esto no tiene nada que ver con él. De verdad, si el príncipe dijo eso, que así sea. El protagonista miró a Jin y preguntó: ¿no le habrá dado una paliza casi mortal al príncipe, verdad? Jin sonrió misteriosamente. El protagonista dijo que le asusta. Jin le pidió que no se preocupara. Ella respondió que tan pronto supo de su expulsión vino corriendo aquí directamente desde la misión. El protagonista lo pensó y dijo: «Está bien». Jin dijo: «Pero si el maestro ordena matar al príncipe, lo hará». Hein respondió que nunca diría algo así. Julius sugirió dejar todo como estaba por ahora. De lo contrario, Hein se angustiaría aún más.
MC estuvo de acuerdo y preguntó sobre la declaración de Jean acerca de matar al príncipe. ¿Es una broma? Jean se puso de pie y solo sonrió. El protagonista dijo que realmente le daba miedo. La curadora del gremio llegó corriendo y se disculpó con todos. Dijo que había escuchado explosiones aquí y vino corriendo. Vio a Hein y preguntó qué hacía allí. Hubo una explosión. La gente en la plaza se congeló sorprendida. Julius dijo que fue muy oportuno. Estaba a punto de sugerir que las chicas se convirtieran en aventureras. Julia y Riri preguntaron de nuevo. ¿Aventureras? En la sede del gremio, varios hombres hablaban de algo mientras tomaban una cerveza. El señor Littard estaba sentado en una silla en su oficina pensando, ¿por qué tuve que estar en este lugar olvidado? ¿Acaso soy un aventurero rango B? No podía creer que un aventurero de ese rango proviniera de un pueblo provincial. Un hombre como él debería tener un nombre distinguido, por ejemplo como su noble familia Littard. Gracias a la aprobación del príncipe, ya tenía un futuro brillante. ¿Para qué molestarse con toda esta chusma? Escuchó ruido en el pasillo y se preguntó si ese aventurero había regresado. El señor Littard decidió investigar y abrió ligeramente la puerta de la habitación. Hein entró al pasillo. Uno de los hombres preguntó, ¿no era ese el prometedor recién llegado? El señor Littard pensó, ¿quién está alterando el orden en el gremio? Julia y Riri entraron ruidosamente. Luego Littard se preguntó a quién había traído el protagonista consigo. ¿Es ese su pasatiempo? Littard llamó idiota al protagonista y en su mente imaginó a esas chicas desnudas. Decidió que eran lindas y que podría usarlas para sus propios fines. Entonces la curadora del gremio entró a la habitación y dijo que estaba muy sorprendida. No entendía cómo pudo ocurrir una explosión tan grande. Littard salió de la habitación y preguntó, ¿de qué explosión están hablando? Vio al protagonista y preguntó en voz alta cómo se atrevía a sembrar el caos en esta tierra y a convertirse en un aventurero de alto rango. Riri y Jean empezaron a pelear de nuevo. Hein preguntó otra vez, «Entonces, caos, ¿qué tonterías son esas?» Jean miró enojada a Littard y preguntó, «¿Qué dijiste del maestro?» Littard notó que Jean estaba furiosa y se asustó. Julius sonrió y dijo que realmente se juntaba todo tipo de gente alrededor de Hein. Littard se sorprendió aún más al notar al ministro Julius. Preguntó, ¿cómo entender esto? ¿Por qué está aquí el comandante del Dragón Rojo? ¿Y por qué también está el ministro de Relaciones Exteriores Julius? Littard no entendía nada, pero decidió buscar una salida a esta situación. La curadora notó al gerente y se le acercó. Le dijo en voz alta a Hein que ese era el señor Littard, el gerente del gremio. Escuchó que quería ver al protagonista. Littard apretó los dientes y dijo que eso no era asunto de ella. Hein se acercó a Littard y dijo que si ese era el caso estaba listo para escuchar todo. Hein, Jean Julius y el señor Littard estaban sentados en la mesa. Julia apenas retenía a Riri. Riri no entendía por qué era imposible interferir en las conversaciones de los mayores. La atormentaba la pregunta, ¿qué quería Littard de Hein? Aparecieron gotas de sudor en el rostro de Littard. Hein preguntó, ¿esa solicitud fue una orden de la sede, señor Littard? Jean preguntó a Littard. Dijo que era para derrotar a un monstruo rango A para obtener el rango B, y todo eso era para evaluar las capacidades del maestro. Littard estuvo de acuerdo. Dijo, así fue exactamente. Jean se alegró y gritó que esa tarea sería fácil para el maestro. Hein se rascó la cabeza y pensó. Jean preguntó qué haría Littard si algo le pasaba al maestro. Apretó fuerte la mano del gerente. Los ojos de Littard se agrandaron de dolor. Jean dijo que era suerte que el maestro fuera fuerte. Sería difícil pensar que los aventureros que apoyaban al reino pudieran sufrir por culpa de tales personas. Littard apretó los dientes con dolor y le pidió que soltara su mano. Julius puso su mano sobre su hombro y dijo que era suficiente. Jean volvió en sí y se disculpó con el gerente. Littard respondió que todo estaba bien. Julius se acomodó el cabello y dijo que el señor Littard era un hombre de noble cuna y debía ser responsable de sus actos. Sería difícil encontrar un reemplazo para él, así que preferiría no hacer nada y dejar que el gerente decidiera. Littard intentó ordenar sus pensamientos y pidió a Julius que esperara. El ministro de Relaciones Exteriores preguntó de nuevo,
¿Qué te taquica tu es? Litard explicó que estaba en esa posición por orden del propio príncipe Aidon. Hubo un momento de silencio. Julius pensó que aunque él fuera el ministro de Relaciones Exteriores, no se atrevería a ir en contra del príncipe. Le preguntó a Litard, y que él dijo orgulloso, que no se debe subestimar al reino, aunque no todo estuviera bajo su control. Litard ya había llegado al punto sin retorno, y eso era claramente visible. El gerente intentó justificarse. Julius hizo una pregunta sobre Litard. Simplemente tratando de humillar a un aventurero, dijo el gerente. Aunque fuera así, el hombre en la mesa de al lado estaba indignado. Solo un aventurero. ¿Acaso alguien se sorprendió de que la confianza del príncipe heredero fuera más importante? Julia y Riri no entendían de qué hablaba ese hombre. «Este es un valor completamente diferente», preguntó Litard en voz alta. «¿No es esa una razón demasiado pequeña para rechazar todos sus logros pasados?», respondió Julius. «Por supuesto que puedes usar esa lógica. Para desviar la responsabilidad hacia ellos, el gerente dijo, «Exactamente, pero él entiende que este incidente puede ser problemático, pero solo un aventurero no es un obstáculo. Aunque Hein sea el asistente del ministro Julius, aún no tiene derecho a ir en su contra». Hein pensó en sus palabras. Lo estaban menospreciando otra vez. Julius dijo que Hein no es el tipo de persona que pueda ser suprimida por el título de príncipe heredero. «Por más que lo digas, sigue sin tener sentido», preguntó Hein. «¿No es esto demasiado...?» Jan respondió, «No, aún no es suficiente». El gerente estaba indignado por comparar a un aventurero con un aristócrata que ha ganado la confianza del príncipe heredero. Julius respondió, «Exactamente». Añadió que este aventurero es instructor de los mejores comandantes de caballeros que protegen el reino. El gerente se sorprendió. Julius dijo, «No solo comandantes, sino también muchos otros talentos, famosos tanto en este reino como en el extranjero». Julius miró a Jean y dijo que incluso ella llamaba maestro al aventurero. «¿Verdad?», preguntó Julius. Luego preguntó si el gerente había oído historias sobre figuras famosas que apoyan al Estado. Litard respondió que era imposible y que solo era una invención. Incluso si pensáramos que todo eso fuera verdad, entonces, ¿por qué el aventurero estaba en un lugar así? Hein repitió, «¿En un lugar así?». Julius explicó que, en resumen, fue decisión del príncipe Aidon apoyar al gerente. Si no fuera por el príncipe Litard, podría haberse quedado en su puesto y ahora tiene demasiados enemigos. El gerente estaba asustado y dijo que no sabía nada. Recordó que la conversación era sobre una solicitud y con su autoridad puede certificar a los MCs a un rango superior al B. Preguntó si el protagonista aceptaría tal propuesta. Alguien en la sala dijo que el gerente había estado hablando basura sobre aventureros todo el tiempo que incluso la comida se había vuelto insípida. Litard escuchó las palabras y pensó que los demás también comenzaban a presumir. El gerente preguntó si eso no era suficiente. Podría certificar al MC como rango S y entonces el príncipe Aidon no podría hacer nada en la capital. Hein lo pensó. Riri gritó que ya era suficiente. Julius pidió a Riri que se disculpara y preguntó si los adultos habían terminado de hablar porque los niños estaban aburridos. Hein dijo que no quería ver más ese comportamiento vergonzoso de un adulto. El gerente maldijo. Sacó un puñal de su funda detrás de su espalda y ordenó que todos guardaran silencio. Gritó que nunca reconocería al protagonista. Preguntó, «¿Quién es él para ser un héroe?». Jean y Julius se levantaron abruptamente de la mesa. Hein dijo, «¡Ahora lo atrapó!», mientras Jean estaba lanzando un golpe. Hein saltó sobre la mesa, golpeó la mano de Litard, apartó el puñal y se puso detrás de él. Sostuvo el puñal en la mano y dijo que no creía que algo así fuera necesario para la conversación. Todos los aventureros presentes en el salón abrieron la boca sorprendidos. El protagonista pudo tomar el cuchillo en un solo momento. Jean dijo orgullosa, como se esperaba del maestro, fue mucho más rápido que ella. Riri le preguntó a Julia si vio lo rápido que fue. Julia respondió que apenas pudo seguirle el ritmo. Eso fue increíble. Litard no entendía lo que había pasado. Hein le susurró al oído que le pidió que se detuviera. Jean estaba encantada. Julia y Riri admiraban a Hein.
El gerente estaba tirado en el suelo completamente confundido, y preguntó si podían hablar de nuevo. Hein notó que los aventureros en el pasillo lo miraban fijamente y les preguntó por qué lo miraban así. Una chica con una escoba y un sombrero negro se acercó al edificio del gremio. Los hombres que estaban en la entrada la miraron. Ella saludó y pasó caminando. Uno de los chicos le preguntó a otro por qué ella estaba allí. La chica entró al gremio. Dijo que todos estaban tan sorprendidos por su llegada que se quedaron paralizados. Había algo divertido en eso. Hein dijo que no se habían visto en mucho tiempo. Esta chica se llamaba Cora. El protagonista le preguntó si se había vuelto aún más fuerte. Cora sonrió y respondió que era gracias al maestro el señor. Letard saltó del suelo y se acercó a la chica. La llamó por su nombre y dijo que era bueno que ella hubiera venido. Cora se sorprendió. Movió su dedo hacia arriba y dirigió poder mágico hacia el administrador. El poder ató al administrador como una cuerda. Letard le preguntó a Cora si entendía lo que estaba haciendo. Con un ligero movimiento de su mano, ella sacó un paquete atado con una cinta de él. Cora dijo que él había arruinado a muchos recién llegados prometedores por capricho. Lanzó el paquete hacia arriba. La cinta se desató y las hojas escritas volaron hacia abajo. El curador recogió un par de papeles y dijo que eran informes de interrogatorios e investigaciones de aventureros. Estos aventureros habían sufrido por culpa de ese hombre. Tomaría mucho tiempo estudiar todo. El administrador intentó decir que fue un error, pero Cora le tapó la boca y dijo que todos esos documentos debían ser estudiados. Los papeles estaban esparcidos por todo el salón. Ordenó a sus asistentes que limpiaran rápidamente y recogieran todo. Pequeñas copias de Cora volaban por la habitación. Una de ellas acusó a otra de esparcir más y más. Las otras gritaban que no era culpa suya. Cora se tapó los oídos con los dedos y dijo que no podía escuchar nada. Los asistentes pusieron todo en una pila ordenada y trataron de recogerlo. El curador del gremio preguntó si podía llevarse esos documentos. Julius respondió, por supuesto, no hay problema. Jean le preguntó a Cora por qué estaba allí. Ella respondió que Jean debería preguntarle a ella. Jean pensó, cierto, este es un gremio de aventureros y ella no es una de ellos. Riri la apuró. Jean gritó que ella se convertiría en aventurera. Julius sonrió y dijo que temía que esto pusiera todo el reino patas arriba. Cora apenas se contuvo para no reírse. Jean se dio la vuelta y preguntó qué era gracioso. Cora respondió que no había nada gracioso. La respuesta del ministro fue simplemente perfecta. Jean le pidió que dejara de hacer tonterías. Julius miró al protagonista desde lejos y pensó que era una velocidad increíble. Hein le preguntó a Cora, «¿Así que viniste por los informes?» Ella respondió que simplemente había oído hablar de un recién llegado prometedor, pensó que era él y decidió verlo por sí misma. Jean le preguntó a Cora, «¿Así que viniste a buscar a un maestro?» Cora estuvo de acuerdo. Dijo que desde que él se había convertido en aventurero, ahora podrían divertirse juntos. Hein preguntó si Cora había olvidado que él solo era de rango B. Ella dijo que con un rango así, no había equilibrio en las peticiones. Los aventureros susurraban que Cora había venido a divertirse. Hein dijo que no había forma de divertirse hasta que él avanzara con esos dos. Julia y Riri miraban a todos con miedo. Julia dijo que las chicas apenas se habían registrado, así que el número de peticiones sería limitado. El curador estuvo de acuerdo con eso. Dijo que mientras el señor Letard estuviera en ese estado, no sabía por dónde empezar. Cora dijo que había supuesto que esto pasaría así, que ella misma había preparado todo. Los tesoros de dragón también pueden aumentar tu rango. Hay un lugar en las montañas Longles al norte de la capital, que se rumorea es la tumba de un dragón. Se dice que murió hace mucho tiempo, pero fue lo suficientemente fuerte para cambiar la cordillera. Cora preguntó si había tesoros allí. Los dragones tienen una habilidad especial para encontrar tesoros, así que la petición era encontrar los objetos valiosos enterrados allí. Jean preguntó quién era el cliente. Cora respondió que era un comerciante rico de la capital. Ella le vendería los tesoros. Jean lo pensó porque pocos aceptarían esa petición. Cora respondió, por supuesto. Después de todo, en ese tipo de peticiones, el cliente finalmente recibe el tesoro. Y si vas sin una solicitud, entonces puedes apropiarte de todos los tesoros para ti.
Las montañas Longles están abiertas para todos, y aunque hay monstruos allí, no son particularmente peligrosos, especialmente si encuentras un buen lugar. Cora ya se imaginaba cómo todos codiciarían esos tesoros. Jin dijo que si las chicas van con ellos por tesoros, sin una solicitud, ellas mismas se enriquecerán. Hay chance de obtener algo más valioso que dinero. Cora sostenía un papel en sus manos y dijo que el resultado de la solicitud dependería del valor del tesoro. Riri no entendía nada. Ain resumió. Entonces, si hay muchos tesoros, será posible aumentar de rango de golpe. Cora lo elogió. Dijo que el cliente mismo invertirá mucho dinero en el gremio, y si está satisfecho con el resultado de la solicitud, entonces podemos hablar de un ascenso a rango A, o incluso S. Riri estaba feliz. Jin preguntó a Cora si ella no era de las que odian esos ascensos tan bruscos. Cora respondió: «Es cierto, pero ¿no ve Jin cómo se iluminan los ojos de las niñas? En esos casos puedes ser paciente». Cora preguntó a Jin si aceptaría que el maestro solo tenga rango B. Jin respondió con contundencia que según esa lógica, el maestro es incluso más débil que Cora. Cora dijo que así es, y para el maestro será necesario introducir el rango SS. Jin contestó que es una buena idea. Hein preguntó a Julius. Quizá él también debería pensarlo. Rango SS, el viaje comenzó. Riri salió corriendo del bosque y gritó: «¡Qué enorme! ¡Qué montañas!». Julia y Riri alzaron la vista y miraron al cielo. Se sorprendieron. Algo enorme volaba allí. Riri preguntó: «¿Qué tipo de ave tan enorme es esa?». Julia le dijo: «Es un grifo». «No es obvio», dijo el protagonista. «Ahora está claro. Aunque no hay límite de rango, la pregunta es hasta dónde puedes llegar». Riri contestó: «Genial». El protagonista continuó: «Como dijo Julia, las montañas Longles son vastas y duras. Además, hay muchos monstruos de alto rango allí. Por eso pocos superan ni siquiera la mitad del camino». Les pidió que se prepararan a fondo. Riri dijo con espíritu combativo: «Bueno, vamos». Hein exclamó: «¡Alto!». Les dijo que iban a las montañas, así que debían estar preparados para cualquier cosa. Hay muchos peligros alrededor. Las chicas se dieron la vuelta y lo miraron con preguntas. Vieron que estaba preocupado. Julia le pidió que no se preocupara. Ella dijo que tenía acceso a magia y plantas, y Riri dijo que ella conseguiría carne fácilmente. El protagonista dijo: «Entiendo». Riri le dijo que confiara en ellas. «Solo necesita caminar junto a ella», pensó el protagonista. Para estas dos las montañas son como su hogar. Julia dijo que ella y Riri podrían demostrar que pueden manejarse solas. Las chicas comenzaron a alejarse de él. Él las observó irse. Se dieron la vuelta una vez más y le lanzaron una mirada. Él las amonestó. Parece que a veces ser imprudente es incluso mejor. Las chicas se sorprendieron por sus palabras. En ese momento en la ciudad Jin estaba preocupada. Ella también quería ir con el maestro. Julius le dijo que el hecho de que ella estuviera allí ya era un problema. Sugirió que al menos se alegraran de tener la oportunidad de devolver al instructor a su lugar legítimo. Cora lo apoyó. «Seguro». Propuso que Jin regresara a donde debía estar. Cora dijo que ella se encargaría del maestro. Jin preguntó indignada a Cora: «Quiere deshacerse de mí. ¡Qué mala!». De repente la curadora se acercó y se disculpó. Se dirigió a la señora Cora y dijo: «Llamó la sucursal de la capital». Estaba muy emocionada y susurró la información a Cora al oído. Cora escuchó y se sorprendió. «¿En serio?». Jin le preguntó qué había pasado. Cora le dijo: «Para ser honesta, en las montañas Longles no están las tumbas del dragón sino su casa». Jin estaba horrorizada. Que Cora continuó: «No había noticias sobre el dragón, así que la gente empezó a pensar que estaba muerto. Pero como hay poder mágico, significa que está vivo». Jin preguntó: «Oye, ¿estás segura de que todo estará bien?». Cora respondió: «El protagonista está en la parte más inexplorada de las montañas. El maestro no sería tan imprudente como para despertar al dragón». Jin le preguntó a Cora: «¿Alguna vez hubo un momento en que el maestro no fue imprudente?». Cora lo pensó. En ese momento, en algún lugar de las montañas, un grupo de personas caminaba.
Uno de ellos se volvió hacia el líder y sugirió que descansaran un rato. El líder se disculpó y dijo que ya iban retrasados. En ese momento las chicas Julia y Riri pasaron corriendo junto a ellos. Derribaron a uno de los turistas. Él preguntó, ¿qué acaba de pasar? Las chicas solo les hicieron un gesto con la mano. Julia se volvió hacia Riri y dijo que el maestro ya no estaba a la vista. Riri respondió que Hein era realmente rápido. Lo vio a lo lejos y dijo que había una columna de humo. Podía oler a Hein allí. Julia dijo que con las habilidades de Riri era conveniente buscar a alguien. Cuando llegaron vieron que realmente era el maestro quien había hecho una fogata. Él se alegró de que hubieran llegado. Julia preguntó si fue el señor Hein quien derrotó a esos monstruos. Él lo confirmó. Había 2 bestias enormes muertas detrás de él. Riri estaba feliz y preguntó si podía cocinar carne para todos. Julia se sorprendió de lo rápido que se movía el maestro y derrotaba a los monstruos. El maestro la llamó, «Oye Julia, toma esto». Le entregó una taza con bebida. MC le preguntó qué pasaba. Ella se quedó paralizada. Él le dijo que planeaba caminar un poco más antes de que oscureciera, pero si Julia no se sentía bien, tal vez deberían descansar. Julia dijo que estaba bien. «Espera, ¿qué quieres decir con caminar un poco más?», dijo él. «Querida, ni siquiera estaban en la línea de partida todavía». Julia lo miró y se preguntó qué significaba eso. Riri le preguntó a Hein si estaba bien que ellas fueran las únicas que continuaran. Él preguntó de qué hablaba. Ella dijo, «Bueno, los demás están teniendo tanta dificultad para llegar. ¿No pensarían que es injusto?» Él se sorprendió. «¿Eso es lo que querías decir? Bueno, los demás no son rivales para ellas de todas formas». Él dijo que solo quería llegar pronto, dijo Riri. «Oh, esas montañas. Deben ir allá», él lo confirmó. Riri se levantó de un salto y agitó alegremente el hueso de madera que tenía en la mano, y dijo, «Bueno, entonces vamos». Julia le pidió que esperara y explicó que había muchos monstruos peligrosos allí. Tenía que tener cuidado. Riri dijo que todo estaba bien. Podía derrotarlos fácilmente a todos. ¿Por qué Julia estaba tan preocupada? Julia respondió que no debía ser tan ingenua. Riri dijo que todo estaba bajo control. El protagonista se rascó la barbilla y pensó que esto podría salir mal. Riri no tenía experiencia, así que no estaba siendo cuidadosa. Por otro lado, Julia tampoco tenía experiencia, así que ella sí estaba siendo cuidadosa. Esto era una petición del núcleo, así que estaba seguro de que tarde o temprano aparecería algún tipo de trampa, lo que significaba que debían ir más rápido. Esa era su experiencia práctica. Cuando terminaron de comer, se volvió hacia las chicas y preguntó si necesitaban practicar un poco antes de avanzar más. ¿No era así? Se levantaron y vieron a un monstruo enorme. Era un monstruo demoníaco, un almaraj. Las chicas se sorprendieron mucho de lo enorme que era. Julia dijo que un almaraj era un monstruo común y no deberían tener problemas con él, pero sintió que el maestro las estaba observando y le preguntó si realmente necesitaban pelear en tales condiciones. Él se sorprendió. En tales condiciones, el protagonista se volvió hacia las chicas y dijo que muchos oponentes serían más grandes y más astutos que ellas, así que debían tenerlo en cuenta desde ahora. Julia tendría que luchar solo con ataques físicos directos. A Riri, en cambio, se le prohibía usar eso. Julia preguntó de nuevo, es decir, tenían que mostrar sus debilidades. El protagonista respondió que cuando usan habilidades fuertes, ganan fácilmente, pero podría haber muchas situaciones donde eso no sería posible. Julia dijo que no entendía muy bien el punto, pero pensó que podía ganar sin tocar al monstruo y se lanzó a atacarlo. Julia se volvió hacia Riri y dijo que ella iría al ataque y le pidió que la respaldara. Riri estuvo de acuerdo y preguntó si estaba segura de que podía manejarlo. Julia dijo que podía usar magia de amplificación. Juntó las manos. Incluso con amplificación sus ataques ligeros no saldrían de inmediato, así que pondría todo su peso en el golpe. Ella atacó, pero el monstruo esquivó y golpeó a Julia. Ella estaba asustada. El monstruo estaba demasiado cerca. No pudo evitar el golpe. Riri vino al rescate. Ella atacó al monstruo. El almaraj esquivó esta vez también y saltó hacia un lado. Riri se sorprendió. «¡Guau, buen esquive!». Julia se disculpó con Riri. Riri dijo que todo estaba bien.
Sin embargo, el monstruo es muy rápido. Julia dijo que no estaba segura, pero tenía una estrategia. Riri estuvo de acuerdo con ella. Está bien, adelante. Julia estaba indignada. ¿Y si no funciona nada? Riri respondió que no siempre entendía a Julia, pero que ella era muy buena con las estrategias y Riri lo sabe mejor que nadie. Por eso siempre cree en Julia. Julia estuvo de acuerdo y dijo: «Entonces ahora les explicaré todo». Rápidamente explicó qué y cómo. Luego Julia dijo que salió al ataque. Este monstruo entiende bien sus ataques, así que esquivó instantáneamente el golpe, incluso desde el punto ciego, pero por esa reacción tan rápida antes del ataque, deja una pequeña pausa. Julia gritó: «Ahora Riri». Riri confirmó: «Está bien, ve». Y también atacó. Julia saltó alto y dio su golpe más poderoso en la cabeza del monstruo. Exclamó con entusiasmo que lo había golpeado. Riri, preocupada por su amiga, también gritó alegremente llamándola por su nombre, que había tenido éxito. La chica le agradeció con todo su corazón. En ese momento se escucharon fuertes pisadas. Julia vio otro monstruo detrás de Riri y exclamó que aún no había terminado. «Déjame encargarte a mí». Riri miró hacia atrás, vio al enemigo y pensó que estaba muy cerca. No tuvo tiempo de esquivar. El protagonista pensó que no había nada que hacer. Gritó a la chica que podía usar magia. Riri respondió que lo haría. Creó un círculo mágico con una poderosa onda de fuerza y escuchó un jadeo de Julia. Riri se volvió hacia ella y le dijo que se alejara, para no golpearla. La chica dragón se elevó en el aire y dijo: «Bueno, es hora de comenzar», y sopló con todas sus fuerzas. En ese mismo momento apareció un viento mágico que, sin embargo, derribó a Julia, quien se aferró al protagonista. Riri tomó otro profundo respiro y sopló más fuerte, dirigiendo su golpe al monstruo. Corrientes de viento poderosas giraban a su alrededor. La chica descendió al suelo tras destruirlo y la asombrada Julia dijo: «Qué bueno todo, fue cuestión de usar la magia de Riri». Pero la conquistadora del monstruo se cubrió la boca con las manos y dijo que todo eso era cierto. Sin embargo, no podía usarla con frecuencia. Julia se sorprendió, así que Riri le explicó que su aliento podía invocar a un dragón. Al mismo tiempo, su rostro expresaba una preocupación extrema. No muy lejos, en las montañas Longles, un ansioso Jin le preguntó a Cora: «Todavía no ha pasado nada, ¿verdad?». La aventurera rango S escuchó y respondió que por ahora todo estaba bien. Añadió que el maestro era fuerte, pero si el dragón antiguo despertaba, podría ser un desastre enorme. Jin contraargumentó: «Al contrario, es bueno que el maestro esté allí». Cora no estuvo de acuerdo con ella. Si un dragón tan fuerte despertara, todo el reino estaría en problemas. Julia estuvo de acuerdo con ella. Eso sería cierto. Los caballeros y aventureros de alto nivel no tendrían tiempo de llegar. Cora respondió: «Ella y el protagonista tienen una fuerza igual a rango S, pero esta vez ni siquiera sus habilidades podrían ser suficientes». Jin dijo que según su entendimiento tendría que contar con la ayuda de los niños, Julia y Riri. Cora estuvo de acuerdo y preguntó a su amiga si las chicas realmente eran tan buenas como ella esperaba. Jin sintió a la vez simpatía y un poco de hostilidad hacia las chicas, así que respondió que no estaban tan mal. Cora se rió y notó que Jin era una total Tsundarai. Jin se sorprendió. «Tsundarai. ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de producto?» Cora protestó teatralmente por la ignorancia de la líder del escuadrón. Mientras tanto, Julia recordó que Riri le había dicho que su habilidad podía invocar a un dragón, pero hasta ahora no pasaba nada. El protagonista respondió que si cada uso de ese poder invocara un dragón sería difícil. Pensó: «Bueno, aunque el problema principal es que la misma Riri no entiende nada de sus poderes». En ese momento la chica dragón estaba encantada, intentando atrapar mariposas. Julia notó que todo a su alrededor estaba completamente calmado. El protagonista confirmó que así era. Ahora, a esta altura, podrían relajarse y comenzar a buscar. Después de caminar un poco, los aliados vieron un paisaje maravilloso, al pie de la montaña. La respiración de Riri se detuvo de la emoción. Julia dijo que habían llegado a un lugar tan hermoso. Riri exclamó que era una vista increíble. El protagonista pensó que solo estaban buscando tesoro, así que eso debería ser suficiente. Riri sugirió que sus amigas subieran aún más alto. Julia la interrumpió diciéndole que no gritara así. El protagonista se volvió hacia las chicas y preguntó si sabían el nivel de los monstruos alrededor.
Julia respondió que no habría problemas. Riri también respondió afirmativamente. Añadió que había derrotado a monstruos así muchas veces. Los niños avanzaron delante de él admirando la naturaleza. Él miró hacia atrás, examinó a los monstruos derrotados y pensó, bueno, claro, el rango de los monstruos es bastante alto, pero las chicas también son muy fuertes. El protagonista sugirió que empezaran a buscar tesoro aquí. Riri, con los ojos abiertos de par en par de emoción, le preguntó, «¿Ya está bien?» Julia sonrió con cara satisfecha y dijo que ya había trazado su camino. El protagonista les respondió que las esperaría aquí. Las chicas respondieron que entendían y se fueron en busca del tesoro. Después de un tiempo, Riri le gritó al protagonista que había encontrado algo. Ella lo llamó por su nombre, levantó lo que había encontrado sobre su cabeza y exclamó que tenía algo. Julia dijo con envidia que ella había terminado rápido. Llevaron lo que habían encontrado al protagonista y las tres lo evaluaron. El botín de Riri consistía en monedas de oro y bellotas. El protagonista se sorprendió. ¿Bellotas? La chica respondió, bueno, al menos tienen sombrero. El botín de Julia consistía en un objeto dorado incomprensible. El protagonista preguntó qué era esa extraña figura. Julia respondió que no lo sabía con certeza, pero probablemente era algo de civilizaciones pasadas. El protagonista resumió que hasta ahora todo había ido bien. ¿Qué piensan sigamos con el mismo ánimo? Las chicas entendieron su llamado y se fueron a buscar de nuevo. Así las chicas regresaban con botín y se iban otra vez. Regresaban y se iban. Después de un rato, el protagonista se sentó a beber agua y dijo que era increíble. Frente a sus ojos había toda una montaña de tesoros. Tomó uno de los objetos y pensó, ¿cómo esperaba? Las chicas se sentían como en casa aquí, solo que por alguna razón esta vez no regresaban por mucho tiempo. De repente, escuchó un ruido y fue hacia donde venía el sonido. Julia salió del matorral avergonzada y dijo, con tono apologético, que finalmente había salido. Se había perdido un poco. La chica le mostró un objeto grande y redondo y le preguntó, ¿esto también es un tesoro? El protagonista confirmó que sí. Julia dijo feliz que eso era genial y añadió este objeto a la pila general. Mirando toda la montaña de tesoros, comentó que podrían cambiarlo todo. De repente, una chica alegre saltó inesperadamente de los mismos arbustos. Sostenía algo como un collar en la mano. El protagonista se estremeció por su aparición inesperada. Ella se rió y comentó qué tipo de idiota distraído era. El protagonista, estirando las piernas, escuchó su comentario. Le preguntó qué dijo agarrándole la mano. Rápidamente tumbó a la insoportable chica en el suelo con una llave dolorosa y le torció el brazo. Ella gritó de dolor. En ese momento Julia le llamó. Arrastraban algún tipo de estatua en las manos y gritaban que habían encontrado algo. Riri notó una cara nueva y al voltear soltó la estatua que sujetaba las manos de Julia. Ella le señaló con el dedo a Mine y se sorprendió por la forma de sus orejas. Luego se dieron cuenta de que la criatura estaba en una esfera protectora. Riri maldijo y preguntó qué era eso. Min le advirtió que mejor no hiciera nada extraño. Luego comentó que pensaba que todas las personas a esta petición serían débiles. Riri se indignó y preguntó qué tonterías eran esas. Gruñó y le dijo que se callara. Mine miró a la chica con miedo y le preguntó si era un dragón. Riri respondió que sí. Julia, haciendo una mueca por el dolor en su brazo, se sorprendió. Resultó que también había quienes lograban llegar aquí. Riri le preguntó a su amiga con mirada culpable si todavía le dolía el brazo y le pidió perdón a Julia. Mine estaba asombrada y se preguntaba qué hacía el elfo aquí. El protagonista se acercó a ellas y pensó sorprendido. Será una bestia. Pero él nunca había visto antes orejas y cola así. Y aparentemente también tenía un rango alto. Le preguntó a Mine si podía contarles más sobre sí misma. Ella se rió y les dijo que la escucharan. Su nombre era Mine, y ella era una bestia divina. El protagonista estaba asombrado. ¿Una bestia divina? Julia le dijo que había oído hablar de ellas por su abuelo. Era un ser supremo que podía tomar formas humanas. Riri exclamó, justo como ella. Riri era un dragón en forma humana fusionándose con la raza más numerosa, lo que le daba muchas ventajas. El protagonista le preguntó a Mine cuál era su objetivo. Ella se sorprendió y preguntó, «¿Objetivo?
Él señaló que si buscaba tesoro estaba por todas partes. No, Mine respondió que ese no era su objetivo en absoluto. De repente Mine tomó la apariencia de Riri, lo que confundió a la chica. Dijo que solo le gustaba divertirse con la gente. El protagonista estaba tan asombrado como Riri de cómo Mine se había transformado en ella. Julia estaba maravillada y comentó, ¡qué personaje! Mientras tanto Riri le preguntó a Mine si podía volverse carne. Mine le respondió, ¿querías comerme? Luego recuperó su apariencia anterior, lo que enfureció a la chica dragón. Mine se estiró dulcemente y les dijo que rara vez la gente se encontraba aquí y que tenía tiempo libre. No podía jugar a veces. El protagonista se sorprendió. Ella no tiene familia. Parece que las bestias divinas tienen padres o no. Ella respondió con pesar, que no saben nada en absoluto. Riri estaba indignada. La hiena lo sabe todo. Julia intentó calmar a su amiga. Mine continuó diciendo que las bestias divinas no nacen como las demás. Ella está sola. El protagonista no dejó de sorprenderse por la información que recibía. Riri quiso decir algo de nuevo, pero Julia le tapó la boca y le pidió que guardara silencio. El elfo entendió de qué hablaba Mine. Las bestias divinas no nacen de otras bestias divinas. Una persona, por así decirlo, nace accidentalmente así. Ahora todo quedó más o menos claro para el protagonista. Así que Mine estaba buscando amigos. Le preguntó a Julia si podía quitar la protección de su invitada. La chica le preguntó si estaba seguro de eso. Mine se resistió y con cara triste les preguntó si se burlarían de ella. ¿Verdad? El protagonista le preguntó si estaba sola. ¿Verdad? Mine se sorprendió por esto al igual que las chicas. Él continuó. Una vida solitaria sin nada que hacer excepto pasar el rato con gente al azar. Aburrido, ¿no? Ella le contestó. Habla como si lo supiera todo. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a hacer con ella? El protagonista le preguntó si iría con ellos. Pensó que estas dos chicas querrían ser amigas de ella. Ella intentó responderle algo, pero fue interrumpida por Riri, quien expresó emocionalmente su acuerdo con la propuesta del protagonista. Mine sonrió con ironía. Debería ser amiga de estas pequeñas, aunque está bien. Si insistían, entonces iría con ellos. Las dos chicas estaban felices con su nueva amiga. La bestia divina les preguntó, ¿entonces qué sigue? Riri exclamó que era obvio que continuarían la búsqueda del tesoro. Quien traiga más gana. Julia le dijo a su nueva amiga que si se escapaba perdería contra ellas. Las chicas corrieron adelante. Mine las miró y dijo que eran ingenuas. Si pensaban que podían vencerla en este bosque, de repente se lanzó tras ellas, amenazándolas juguetonamente. Que se arrepentirían de desafiarla, solo que no la engañen después y cuenten todo bien. Riri se rió y protestó. De ninguna manera. Mine estaba indignada. ¿Qué dijo? El protagonista las miró sonriendo y pensó en lo interesante que había resultado todo un dragón de la familia real, un elfo, una candidata a princesa e incluso una bestia divina. No sabía qué pensaba Julia, pero las cosas tomaron un giro realmente interesante. Por cierto, tal vez el extraño poder mágico que surgió ahora fue causado por la presencia de Min. Mientras tanto, Jin y Cora llegaron al campamento de los caballeros, donde todo estaba en calma. Jin exhaló. Lo lograron. Cora objetó a su amiga. Ella pensaba que no era así. Jin estaba indignada. ¿Por qué decía eso? Después de todo aún no había pasado nada. La aventurera respondió que por ahora era así. Solo el dragón ya se había despertado. En ese momento la tierra tembló y los aventureros nocturnos, que antes conversaban tranquilamente, se preocuparon. Comenzaron a preguntar, ¿qué es un terremoto? Cora dijo, y con ayuda de la magia, creó un objeto que parecía un pedestal alto. Arrastró a su amiga hasta la cima de esta estructura, habiendo creado una antena con una copia de sí misma. Ella activó la radio mágica y se la dio a Jin. El comandante le preguntó qué era eso. Cora respondió que ayudaría a que el sonido fuera más fuerte. Jin golpeó la radio, se volvió hacia los caballeros y dijo que el comandante del escuadrón dragón rojo les estaba hablando. Los caballeros estaban confundidos. ¿Qué demonios está pasando? Los hombres miraron hacia la plataforma y se sorprendieron al reconocer a las chicas, como Jin y Cora. Jin continuó diciéndoles que se calmaran. El terremoto pronto cesaría,
pero aún tenían que evacuar. Cora le entregó un mapa. Jin lo navegó y agregó que la ciudad más cercana era Audia. Debían correr hacia allá. Si se alejaban lo más posible desde aquí, garantizarían su seguridad. Uno de los caballeros exclamó irritado: «¿Qué demonios está pasando aquí?». Cora aconsejó a su amiga que explicara la razón con cuidado. Jin guardó silencio un momento y les dijo que el dragón estaba despertando. El pánico surgió entre los aventureros. Jin añadió que de una forma u otra debían dirigirse rápidamente a la ciudad más cercana. Uno de los aventureros protestó. Creía que ellos como aventureros debían quedarse y enfrentar la lucha. El segundo le objetó: «Que deje de decir tonterías. No pueden competir con un dragón». Jin observó el pánico de la gente y pensó que solo estorbarían, por lo que debían irse rápido. La razón dominó las mentes de los caballeros y todos se apresuraron a alejarse de ese lugar. Jin dijo relajada que todo estaba súper. Cora objetó que eso no era cierto en absoluto. Pensar que con el profesor aquí no habría más daños estaba equivocado. Jin pareció despertar. Su amiga le recordó a tiempo que debía encontrar al protagonista rápidamente en ese momento. Las chicas se pegaron al protagonista con miedo. Weary preguntó qué había pasado. Julia respondió que no sabía, pero que incluso los espíritus estaban asustados. Mine dijo que aparentemente él había despertado. Riri le preguntó de quién hablaba. Mine se sorprendió de que no lo supiera. «Era un dragón». Riri se asombró. «¿Un dragón? ¿Era ella?». Mine respondió que no se refería a eso. Claro, ella también era un dragón, pero del que hablaba era otra cosa. En resumen, era una lagartija grande. El protagonista le preguntó si podían rodear a esa lagartija. Min respondió que no. Ese dragón daba miedo porque había crecido aún más durante varios cientos de años de sueño. Era capaz de matar seres vivos. Mientras dormían en ese momento, los aliados vieron un grifo volar para conseguir presa para sus polluelos. Detrás de la montaña fue golpeado por un ataque del dragón y el grifo cayó como una piedra. El sorprendido protagonista dijo: «Acaba de matar a un ave». Mine respondió que el dragón solo mata porque se le acercaron de repente. Todos parecían oír una voz. Decía que no tendrían tiempo para esconderse. La grifa cayó en el nido y asustó a sus polluelos. Ellos chillaban, le suplicaban que no muriera. Tenían miedo de volar fuera del nido porque morirían de hambre ahora. Julia dijo impactada que hasta el grifo había perdido la vida por culpa del dragón. Mine continuó: «Además, desde que el dragón despertó, su poder estaba aumentando aún más rápido. Incluso si lo derrotaban, todo el bosque sería destruido. Y si perdían, todo el continente sería destruido». Riri, conteniendo la respiración, comía dulces para aliviar su estrés. Julia dijo que tenía un terrible gusto por lo dulce, pero todos entendían que la situación se volvía peligrosa. El protagonista pensó que el dragón ya se había vuelto parte del área. Solo con moverse destruiría el bosque. Le vino un pensamiento. Le preguntó a Mine: no quería que el bosque fuera destruido. Ella respondió irritada: «¿De qué sirve responder? Si no escapamos, pereceremos junto con el bosque». El protagonista la miró fijamente a los ojos y dijo: «Si decía que no quería eso, entonces todo podría cambiar». La bestia divina adivinó rápidamente lo que pensaba. Le preguntó asombrada: «¿Quieres intentar enfrentarte al dragón? Has perdido la razón por completo. Incluso yo, una bestia divina, no puedo hacer nada. ¿Qué puede hacer un simple humano?». El protagonista notó: «Pero hay algo en este bosque que ella quiere salvar. ¿O estoy equivocado?». Vio recuerdos de su infancia sobre sus padres y sobre su vida en este lugar aparecer en su mente. Así que el protagonista le preguntó directamente: «¿Quieres que todos los recuerdos de tu familia ser destruido?». Mine apretó los puños con más fuerza. El protagonista continuó: «Desafortunadamente es difícil proteger todo el bosque, así que necesito la ubicación exacta de un lugar importante para ti». Riri se acercó a ella y le pidió que hablara rápido. Entonces la chica preguntó si quería dulces. Mine le gritó que se callara. Ya había dicho que no tenía sentido. ¿Qué diferencia haría si lo dijera? Acabamos de conocernos. ¿Para qué preocuparme por mi familia, especialmente si ya no están? Todo estaba revuelto en su cabeza, recuerdos de la infancia, el grifo. Se levantó de un salto y salió corriendo. De nuevo escuchó una voz diciéndole que corriera más rápido. No tendrían tiempo para esconderse.
Quería huir sin preocuparse por nada, pero si mueren, que no la odien. Julia suspiró profundamente y dijo, con pesar, que el protagonista se esforzó mucho. Él le dijo que todo estaba bien. El protagonista tuvo una idea. Le preguntó a Julia si podía preguntar a los 4 espíritus sobre el lugar que Mine quería proteger. La chica se sorprendió. Aún iba a hacerlo. El protagonista le dijo con seguridad, «Es solo un dragón que ha estado durmiendo muchos años». Ella respondió, «Bueno, sí estaba durmiendo, pero lo que dijo Mine es cierto. Si se descontrola, todo el continente será destruido. Aquellos que viven 1000 años, aunque los dragones no son originalmente bestias divinas, adquieren un origen divino aunque no estén directamente relacionados con la línea de sangre real de los dragones. Si esto sucede, se convertirá en el monstruo más terrible capaz de reescribir la historia. De eso es de lo que habla». Riri preguntó, «¿Puede convertirse en ese dragón?» Julia, ignorando los comentarios de su amiga, continuó diciendo que por eso necesitan correr rápido. Si no tienen tiempo, habrá grandes problemas. El protagonista dijo pensativo que huir es por supuesto una buena opción. Julia lo interrumpió. «Esto no es solo una buena opción, sino la única». El protagonista la miró y preguntó, «¿No puede verlo ella misma?» La chica lo miró desconcertada. «¿De qué está hablando?» Hein sugirió que calculara la fuerza del enemigo y su poder de combate. Ella pensó que por un lado tenía razón sobre su escape. Riri estaba sola en ese momento. Decidió que no había nada que hacer. Necesitaba convertirse en un dragón fuerte. Julia siguió pensando en las palabras del protagonista. Por otro lado, si se ve así, el protagonista es increíblemente fuerte. Riri tiene un poder impresionante y su magia puede ser un excelente apoyo, solo que definitivamente había ecos divinos en este dragón. ¿Qué podrían hacer contra él? El protagonista notó que tal vez debería haber mirado aún más de cerca. Volvió a preguntar aún más atentamente, tomando sus palabras literalmente. Comenzó a mirar a lo lejos de un lado a otro. Eventualmente su cabeza comenzó a dar vueltas y se cayó. En ese momento Riri les llamó y les dijo que ya era demasiado tarde para correr de todas formas. Señaló la montaña, donde estaba el dragón despierto. Él estaba de pie sobre sus patas delanteras y soltó un rugido aterrador. Los aliados tomaron postura de combate al otro lado de la montaña. Los aventureros corrían tan rápido como podían y Jin y Cora se acercaban al dragón. Mientras tanto, en la capital real se oían golpes fuertes en la habitación del príncipe Aidon. Era el propio príncipe furioso. Pensaba indignado, ¿por qué debería quedarme aquí, pateando los papeles sobre la mesa con el pie? Estaba indignado por toda esta rutina. ¿De qué me sirve? Sería mejor si personas inútiles, que solo saben escribir papeles, hicieran esto. Merezco algo mejor. No debería ser así, y todo está pasando, por culpa de ese maldito instructor Hein. Muchos lo apoyan, dijo el príncipe. Dijo que esperaría el testimonio del instructor, pero si el hombre muere no podrá decir nada. Justo entonces, debería haber encontrado personas afines. Había guardias afuera de la puerta. Entonces intentaría escapar por la ventana. Fue a la ventana, se metió por ella y se dio cuenta con horror que estaba atorado. Al pasar escuchó un gemido. Rápidamente entendió lo que pasaba y se acercó. El príncipe Aidon, atrapado, no esperaba que nadie presenciara su vergüenza. Así que le dijo al comandante de los caballeros de la corte que parecía haberse entrenado demasiado y por eso su trasero se había agrandado. Por supuesto, el comandante se dio cuenta de que era una mentira y con ironía le preguntó, «Entonces fue entrenamiento. Entonces fue algo bueno». El príncipe se volvió hacia él y dijo, «¡Qué cosa tan oportuna!». Le pidió que lo ayudara a salir mientras el comandante respondió despreocupadamente que podía ayudar. «¿Pero no debería el príncipe estar bajo arresto domiciliario?». El príncipe se enojó y le dijo que se callara. No era asunto suyo dónde estaba, ni lo que estaba haciendo. Wiles sonrió con gusto y señaló que el príncipe tenía razón. Después de todo, ya era un adulto. Tenía la libertad de decidir todo por sí mismo. «No lo hago», pensó Wiles narcisistamente. «Wow». Incluso Wiles reconocería su fuerza. Si lo amenazaba, sonrió y dijo con arrogancia, «Por supuesto, Wiles es un plebeyo, pero ser comandante de los caballeros es una posición muy alta.
Miró al comandante conspiratoriamente y comentó, «Él mismo entiende de lo que habla». Wiles le respondió con dignidad, que así como él, un plebeyo, pudo tomar su puesto también para todos en su estado, existe la libertad que ayuda a lograr resultados. El estúpido príncipe le respondió, «Así es exactamente». Su reino Wiles estaba asombrado. El príncipe exclamó, «Por supuesto, él es el heredero. Muy pronto llegará su momento. Lo entiende. Es un noble de nacimiento, entrenado y preparado. Todos ya saben que es el próximo rey». Wiles se rió silenciosamente hasta las lágrimas y respondió que todo estaba claro para él. Se volvió hacia el príncipe y pidió permiso para hacer una pregunta. «¿Qué hace aquí entonces si está bajo arresto domiciliario?» El príncipe le siseó diciendo que le había dicho que no era asunto suyo. Luego pensó que podía ordenarle hacerlo. Aegon se volvió hacia él y dijo que vino a él porque se dio cuenta de que con él siempre estaría seguro. Justo entonces deberían trabajar juntos, que usara a sus caballeros para castigar al hombre que lo humilló. Wiles apretó los dientes y respondió que quería asegurarse de algo. Hablaba de ese instructor de la corte llamado Hine. Ahora el príncipe respondió que hablaba de él. Ya no era un instructor de la corte, sino simplemente un traidor. Que Wiles lo capturara y destruyera de inmediato. El comandante de los caballeros dijo firmemente que rechazaba tal oferta. El príncipe se indignó. ¿Por qué? Wiles le dio un golpe de tal forma que su bufanda cubrió la mitad de su rostro. El príncipe se arqueó de miedo y gritó, «¿Qué haces?». El comandante le golpeó la cabeza. Aegon aulló de rabia. Había olvidado quién estaba frente a él. Él era el primer príncipe, la cara del país. Wiles apartó la bufanda de su rostro y dijo con una sonrisa, para que el príncipe no se preocupara tanto si gritaba lo encontrarían y la situación actual sería bastante difícil de explicar. Aegon se volvió cauteloso y le preguntó de qué hablaba. El comandante respondió que no hablaba de nada. Preguntó al príncipe cuál era la razón para el despido del protagonista. El príncipe resopló y señaló que era obvio. ¿Por qué debería perder su libertad solo porque echó a una persona que le mostró falta de respeto? Wiles exclamó que ser libre era normal, solo que la libertad tenía sus consecuencias. Giró su espada entre sus manos y muy hábilmente la puso frente al rostro del príncipe. El príncipe le preguntó con voz tartamuda qué hacía. El comandante sabiamente señaló que si usaba su libertad, entonces debería aceptar las consecuencias. Debería haber elegido mejor sus palabras. El príncipe temeroso le pidió que parara porque ya le había explicado todo. El comandante continuó, «¿Qué es lo más importante? ¿Por qué no dijo que todo fue para protegerse a sí mismo?» Aegon recordó la confianza de su padre diciendo que muchas personas admiraban al protagonista y no pensaba que él, el príncipe, podría con ello. Quiso decir algo al comandante, pero fue interrumpido. El comandante continuó que su crimen fue el exilio injusto de su propio mentor y que también le privó de una figura parental. Por esto tendría que pagar. Al decir esto, el comandante levantó la mano con la espada sobre su cabeza. Esto hizo que el príncipe sudara mientras decía que se alegraba de que no intentara escapar. Declaró que Su Alteza podría disfrutar los últimos segundos de su libertad y debería aceptar las consecuencias. El comandante blandió y puso la hoja de la espada en el cuello del príncipe. Aegon sudaba por la tensión y sonrió. Luego guardó su espada y dijo que era una broma. Abrió la ventana y Aegon cayó como un saco, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. El comandante comentó que ahora que lo pensaba, se dio cuenta de que había una piedra atascada en la ventana, por donde Su Alteza había intentado escapar. Dijo irónicamente que Su Alteza había tenido la mala suerte de tropezar con algo así. ¡Qué lástima! En ese momento sus caballeros llamaron a su comandante y le agradecieron por su acto. Miraron al príncipe tirado y se preguntaron qué harían. Uno de ellos respondió que simplemente lo arrastrarían de regreso a la habitación. Sonriendo le dijeron a su comandante que no lo traerían así. Él se rió y les dijo que parecía que cuidar a una persona así requería mucha fuerza. Esperaba facilitarles un poco la tarea, aunque sería más fácil si simplemente le cortaba la cabeza. Los caballeros quedaron asombrados con sus palabras. Continuó diciendo que si muriera sería problemático. Los caballeros estuvieron de acuerdo. Sería inconveniente. Arrastraron al príncipe hacia la habitación. Él miró al cielo y pensó en el protagonista. Aunque estaba retrasado, tenía curiosidad por saber cómo estaría allí.
Mientras tanto, el protagonista y las chicas observaban al dragón. Riri lamentaba que fuera culpa suya. Lo que el dragón estaba haciendo en la cima era indescriptible. Su poderoso rugido causó un deslizamiento y todo a su alrededor tembló. El protagonista notó que parecía que había dormido muy bien. Julia refunfuñó que no era momento para bromas. Riri apoyó a su amiga diciendo que tenía razón. Ella duerme mejor. Julia le dijo al joven señor que mentir no está bien. ¿Realmente estarán bien? El protagonista, sin apartar la mirada del dragón, respondió que esperaba que sí. De repente el dragón sintió la mirada del protagonista sobre él, se giró en su dirección y le abrió la boca con todas sus fuerzas.